Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a la clase 3. En esta oportunidad vamos a estar terminando de hablar de lo que son los macronutrientes, es decir, vamos a hablar del tercer macronutriente que nos falta, que son los lípidos o grasas, y también vamos a hacer un cierre sobre los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, ¿sí? Entonces, para ir hablando un poquito y entrar en tema, ¿sí? Quiero decirte lo siguiente con respecto a los lípidos o grasas. Seguramente cuando hablamos de lípidos o grasas podrás estar pensando que este es un alimento del cual te vamos a decir cuidado, hay que consumirlo en poquita cantidad, perjudicial, riesgo cardiovascular, enfermedades. Son muchas palabras que generalmente nos dicen y están como fuertemente asociadas a este macronutriente. Pero vamos a ir hablando un poquito de él para ir derribando y quitándole el verdadero miedo a este macronutriente que como tal es muy importante también en tu alimentación y tenés que considerarlo. Veremos de qué forma, veremos en qué cantidades, pero tiene que estar presente. ¿Por qué se ha demonizado tanto a este macronutriente? Porque en comparación con los otros dos macronutrientes, hidratos de carbono y proteínas, por gramo de macronutriente nos aportan más calorías, ¿sí? Los hidratos de carbono y las proteínas nos aportaban 4 kilocalorías por gramo, los lípidos nos aportan 9. ¿Qué quiere decir esto? Que su presencia en el alimento va a hacer que ese alimento seguramente tenga más calorías a que si no las tuviera. Ahora, ¿esto es realmente algo negativo? No necesariamente, ¿sí? Todo en su justa medida, ¿sí? Y cuando hablamos de una grasa de calidad, no va a hacer que esto sea algo perjudicial en tu alimentación, ¿sí? Hablando de esto y teniendo en cuenta esta característica, esta cualidad de este macronutriente, podemos decir que una de sus funciones principales es la función energética, ¿sí? Lo consumimos por su aporte energético para que nuestro cuerpo tenga energía y pueda funcionar. Pero también tener presente que los lípidos están muy asociados a nivel estructural a todo lo que tiene que ver con el aislamiento térmico, ¿sí? Lo que es la protección física de nuestros órganos, de nuestras membranas celulares. Está muy vinculado en todo lo que son procesos fisiológicos, ¿sí? Como ser el control de la inflamación, ¿sí? En ellos hay mucho contenido también de lo que son nuestras vitaminas liposolubles, por lo tanto es importante, ¿sí? Entre muchísimas otras funciones a nivel fisiológico que nos hacen tener claro y saber y tener que recordar que no los tenemos que eliminar 100% de nuestra alimentación, sino que tenemos que aprender a incluirlos cuidando su calidad. Totalmente, por ejemplo, alimentos fuentes, ¿sí?, de grasa, podemos hablar de diferentes tipos de carne, obviamente que en este caso los cortes de carne grasos, si se saca la grasa, ¿sí?, no va a haber tanta fuente de grasa ahí. También los huevos, principalmente en la yema, la leche, ¿sí?, y derivados. Y también tenemos grasas que son de fuente vegetal, como por ejemplo los aceites, la palta, aguacate, diferentes semillas, ¿sí?, frutos secos, aceitunas, olivas y demás. Acá hay un tema de que, como decía Mari, no hay que demonizar, hay que entender que hay grasas que son de buena calidad y que hay grasas que son de mala calidad. Lo que pasa mucho con esto también a efectos muy prácticos como para compararlo con cosas que ya hablamos, en general las grasas cuando no tuvieron ningún tipo de procesamiento en general, podríamos decir que son grasas de buena calidad. Cuando las grasas sufrieron muchos procesamientos y demás, podríamos decir que son de mala calidad. Esto es como muy grande viéndolo. Esto, por ejemplo, pasa con los aceites. Vos decís, un aceite hidrogenado, un aceite, ¿sí?, que pasó por 20.000 procesos, un aceite refinado, en general son aceites que son de mala calidad. En cambio, un aceite, por ejemplo, de oliva extra virgen, que es uno de los más importantes y que más asociado está a buen estado de salud, de oliva extra virgen, que prácticamente no pasó por ningún procesamiento, ¿sí?, es de mejor calidad. O comerlos directamente como vienen en el alimento, como por ejemplo en la palta o en el aguacate, o como por ejemplo en las semillas también, ahí vamos a estar de buena calidad. También, ahora que estamos hablando un poco de las grasas, voy a hablar una cosita chiquita, porque no es para desarrollarlo, pero no podemos dejar de hablar del tema del colesterol. Porque cuando hablamos de grasa y cuando hablamos principalmente de grasa, recordá, de origen animal, ¿sí?, bueno, ahí viene el colesterol. Y también, así como Mari recién decía, que cuando uno habla de grasa,
es como que le va a explotar el corazón, enfermedades cardiovasculares y demás, que bueno, en cierto caso tiene algún sentido, ¿sí? Con el colesterol incluso aún más, ¿sí? Esta cosa de el colesterol, tiene colesterol, el huevo, viene la yema, colesterol no lo puedo comer. A ver, el colesterol que tenemos de niveles en sangre de colesterol, no quiere decir o no está directamente relacionado con lo que es el colesterol exógeno, o sea, el colesterol que comemos con la comida. Porque durante mucho tiempo se hizo como esta cuenta, digamos, de si como colesterol, ¿sí? Por ejemplo, en la yema del huevo, por ponerte un ejemplo, como colesterol, tengo colesterol en la sangre. No, nuestro cuerpo funciona mucho más complejo que eso. De hecho, hay personas que tienen niveles de colesterol sanguíneo altos, ¿sí? Y prácticamente no comen colesterol. Es por un tema de estrés, por un tema de genética, por varios temas más. Yo como comentario, en realidad lo que te quiero decir con esto es que no le tengas miedo, ¿sí? Al tema del colesterol cuando es de fuentes, ¿sí? De alimentos saludables. Como recomendación, obviamente siempre hacerte chequeos médicos y demás, saber cómo estás, porque esto es un cúmulo de cosas importantes que hay que tener en cuenta. Pero quería sacar el miedo nada más, porque por ejemplo con el caso del huevo, y yo hablo mucho del huevo con el tema del colesterol, porque creo que es de lo que más se habla con el colesterol y el huevo, porque yo cuando me iba a hacer la tesis sobre el colesterol y el consumo de huevo y demás en su momento, que al final, bueno, no la hicimos, yo hablo mucho del huevo porque ¿qué ha pasado? Como se ha demonizado la grasa y el colesterol, hay mucha gente que deja de comer huevo cuando en realidad el huevo y lo que nos aporta, por ejemplo, la yema, es muy saludable a nivel nutritivo. Y hemos estado perdiendo una buena oportunidad de comer alimentos saludables, como es el huevo, que algunos hablan de que es uno de los alimentos más completos que tenemos, por estos conceptos erróneos, digamos. Así que eso es lo que te quería comentar con respecto al colesterol. Exacto, y a modo de cierre, de resumen, como podrás ver en pantalla, ¿sí? Tenemos que dejar de tenerle miedo, de demonizar a las grasas y al colesterol, sino que lo que tenemos que hacer es poner foco en la calidad de las grasas. Cuando voy a incluirlas en mi alimentación, que sean grasas de buena calidad por todos los beneficios que esto va a traer en mi alimentación, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, con el tema de los frutos secos, que hoy hablábamos de que también es un alimento que tiene buena calidad de grasas, y cuando en su momento hablamos de las proteínas, dijimos que bueno, que tenía un cierto aporte de proteínas, pero que no descuidáramos que eran principalmente fuente de grasas. Muchas veces hay personas que nos dicen, no, frutos secos no puedo comer porque engorda. Porque engorda porque es un alimento fuente de lípidos, pero tiene una calidad de lípidos, ¿sí? O sea, su composición es tan rica, tan buena, y les podría decir que hay estudios que demuestran que una persona, cualquier persona que lleva una alimentación saludable e incluye a diario frutos secos en su calidad adecuada, no hay relación con sobrepeso, obesidad y enfermedades. Al contrario, se relacionan con factores protectores para nuestra salud. Son alimentos que también son ricos en fibra. El contenido lipídico también contribuye en cierta medida a la saciedad. Entonces son alimentos que están precisamente relacionados con el tema saciante, la protección de nuestra salud, y además se dice que son alimentos que hasta son un poco difíciles de digerir, entonces no se sabe realmente hasta qué punto su valor calórico de cálculo, ¿sí? Llega a absorberse realmente en nuestro organismo. Así que a no demonizar los alimentos ricos, como ser los aceites, como decía Fede, principalmente que no han sido refinados, porque ahí es donde está la verdadera calidad de los aceites, lo que son los pescados grasos. Muchas veces recomendamos carnes magras, pero decimos, en caso de consumir pescados, no te olvides de incluir alguna porción de pescado graso por su contenido en omega 3 relacionado con la salud cardiovascular, los frutos secos, las semillas, las olivas, ¿sí? Diferentes lácteos que muchas veces también se ha demonizado y como que nos han llevado a querer consumir todo lo que son lácteos, ya sean yogures, leches o quesos en su modalidad descremada, y en realidad como es una grasa presente naturalmente en el alimento no sería tan dañina, ¿sí? Entonces estamos incentivando el consumo de, por ejemplo, lácteos que son descremados, pero sí tienen una adición de azúcares que es mucho más perjudicial. Entonces cuidado ahí, por lo que hemos estado hablando de que hasta qué punto es necesario quitar la grasa de estos alimentos que la contienen de forma natural, y sí, muchísimo cuidado en esos alimentos adicionados
de grasas o donde las grasas se utilizan como medio de cocción, por ejemplo en una fritura, ¿sí? Cuidado ahí, cuidado con las grasas hidrogenadas que ha creado la industria, donde ahí sí tenemos riesgo de enfermedades y tenemos que alejarnos o tratar de consumir lo menos posible ese tipo de alimento o digamos de grasa no de calidad. Sí, como comentarios, sí, para agregar a que estamos hablando de grasa. No deberían ser los alimentos fuente de grasa por un tema calórico como que lo principal del plato, ¿no? Siempre debería ser como lo que acompaña. Mari muchas veces habla, que es algo que a mí me gusta mucho, el tema, por ejemplo, de no comerte todo un plato lleno de nueces, pero la nuez puede ir en alguna ensalada que le da como cierto detalle. Sí, puede ir en varias preparaciones que le da como cierto detalle, sí, las almendras, bueno, cuando uno pone un poquito de aceite también que le da un detalle, el tema del aguacate, el tema de la palta, hay muchas cosas con respecto a la grasa, pero justo ahora que hablamos del tema de las grasas hidrogenadas, vos fíjate lo siguiente, en su momento, por toda esta demonización de las grasas junto con el colesterol, ¿sí? Más que nada por lo tanto de las grasas animales, se pasó de dejemos de consumir manteca o mantequilla porque es pura grasa, porque es de origen animal y demás, es malo, pim pum pam, y se empezó a consumir margarina. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo era chico era manteca no es una locura, vamos por la margarina, porque la margarina es de origen vegetal. Y si es de origen vegetal no pasa nada. ¿Qué pasa? Para que se haga la margarina, la industria agarra el aceite, lo hidrogena y le hace varios procesos que va formando, ¿sí? Va, digamos que cambiando la composición química de los diferentes ácidos grasos de eso, ¿sí? Y llega, por ejemplo, a lo que son las grasas trans, que acá sí hay estudios que confirman y hay evidencia sólida de que las grasas trans están relacionadas con problemas cardiovasculares. Y esto lo debes haber escuchado mucho. De hecho, hay muchos paquetes por ahí que dice sin grasas trans, porque ya se sabe que no está bueno. Hay grasas trans a nivel natural, poquitas que no son tan malas, pero estas, ¿sí?, son muy malas. ¿En qué llegamos? Lo mismo que venimos hablando. Es un alimento ultraprocesado, en general. Esto es como, por decirlo de alguna manera, cuando vos atacás el alimento y lo empezás a cambiar y a cambiar y a cambiar, es cuando queda lo peor, digamos, del alimento, y el alimento cuando queda totalmente más dañino, ¿sí? Pero un comentario que quería hacer al respecto. Exacto, así que para cerrar el tema de los lípidos y las grasas, quédate con ese concepto. No son malas, siempre y cuando hablemos de grasas o lípidos de buena calidad. Muy bien, como decía Fede, tener el concepto de que los podemos incluir, que muchas veces no tienen que ser el alimento central del plato, pero no descuidar la importancia de que son alimentos que a nuestro paladar lo recibe muy bien, son palatables, entonces puede sumar beneficios de placer a nuestro plato, ¿sí? Estar como ese toque final que le doy al plato, que lo deja más rico, me aporta esos nutrientes necesarios, pero en cantidades adecuadas, ¿sí? Muy bien, pasamos, ¿te parece?, a ver algunos ejemplos. Nos estaban quedando simplemente para ver el tema calórico de estos alimentos, porque hablamos del control de cantidad, pero sin dejar de incluirlos. Podemos ver, por ejemplo, los frutos secos, este alimento que veníamos nombrando, ¿sí?, que en 100 gramos de frutos secos, que por ejemplo en la imagen podés ver lo que ocupa 100 gramos de nueces y lo que ocupan 100 gramos de almendras. En 100 gramos de estos alimentos tenemos 599 calorías y 570 calorías respectivamente, más o menos, como te digo, según la bibliografía que consultes, puede haber variaciones o muchas veces se hace un promedio de todos los frutos secos para que lo tengas en cuenta y sea más práctico considerarlo, ¿sí? Precisamente porque tienen una composición lipídica bastante alta. Entonces, bueno, ¿a qué te invitamos? ¿A que te comas medio plato de nueces, por ejemplo? No. Lo que hicimos abajo con la imagen siguiente es mostrarte, por ejemplo, en 10 gramos de almendras o en 10 gramos de nueces, tenemos unas 57, 61 calorías respectivamente, lo cual perfectamente podría entrar en ese toque que le damos al plato, que te decimos, bueno, ese puñado de esa porción controlada que va a dejar a tu plato mucho más rico, crocante, con esa aceitosidad, por decirlo de alguna manera, que estos frutos van a estar aportando, ¿sí? Pero en una porción mucho más controlada que no va a desequilibrar el total calórico de tus comidas, ¿sí? Después vemos, por ejemplo, el ejemplo de
lo que sería aceite de oliva y aguacate o palta, ¿sí? En 100 mililitros, bueno, estamos hablando de que cuando hablamos de aceite, hablamos del macronutriente puro, por eso es muy alto en calorías, ¿sí? En 100 mililitros de aceite, recuerden que aportaba por gramo de lípido o por mililitro de lípido 9 calorías, por lo tanto tenemos 900 calorías en 100 mililitros de aceite, por eso la importancia del control a la hora de aderezar, por ejemplo, una comida. En el aguacate o palta, que si bien se considera es como una fruta, tiene la cualidad, ¿sí?, de que también tiene un aporte interesante de lípidos, pero es un alimento muy rico nutricionalmente y que perfectamente puede formar parte de la alimentación de las personas. ¿Por qué se dice que es como más calórico si lo comparo con otras frutas? Porque en 100 gramos de fruta, al tener aporte lipídico, tenemos 137 calorías, contra capaz que 50, 60 que veíamos en la clase de hidratos de carbono. Por eso se dice que es más calórico, pero en realidad no deja de ser un alimento equilibrado en calorías y muy rico nutricionalmente, ¿sí? Y por último vemos en la siguiente imagen, bueno, habíamos hablado del huevo, que la parte lipídica o grasa se concentraba en su yema, ¿sí? Pero igualmente es un alimento bastante equilibrado en cuanto a calorías y perfectamente puede formar parte de nuestra alimentación. La leche, los lácteos, como veíamos también, tienen todos los macronutrientes y hay presencia de lípidos. Y por último, lo que quise resaltar en la imagen que mostramos, por ejemplo, pollo o diferentes cortes de pescado, tipos, sin entrar en los detalles de, bueno, de cuál es su aporte graso y demás, quedarnos con el concepto de que generalmente en las carnes lo que aconsejamos es, bueno, en cortes, por ejemplo, ya sea de carne vacuna, de pollo y demás, lo que es grasa visible que puedo retirar, la quito para que ese alimento me aporte principalmente el macronutriente proteína, ¿sí? Pero cuando hablo de un pescado, tratar de incluir, sobre todo, por ejemplo, en nuestras zonas, como en Uruguay, también en Argentina, que el consumo, por ejemplo, de pescado es bastante bajo. Bueno, cuando le doy la oportunidad al pescado en mis platos, tratar de elegir uno graso por su fuente de omega 3, ¿sí? Y si sos de consumir pescado con bastante frecuencia semanal, bueno, podés alternar entre pescados grasos y magros, ¿sí? Muy bien. Y bueno, para ir terminando lo que sería nuestra clase de hoy, ¿sí? Queremos hablar bien poquitito de lo que son las vitaminas y los minerales, ¿sí? Que es lo que nos quedaría por terminar de hablar para completar lo que son los micronutrientes y hablar de todos los nutrientes que podemos aportar con nuestra alimentación. No queremos entrar en detalle en cada vitamina y cada mineral porque tendremos que hacer muchísimas clases con muchísimo contenido que no vale la pena. Simplemente queremos que sepas, y hay algo que nos parece fundamental, es que son micronutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar de manera correcta. Sí, un comentario, Sí. o sea, que es bien importante como concepto. Si vos tenés una alimentación variada, como vinimos hablando, con las fuentes correspondientes de todos los alimentos y demás, frutas, vegetales y demás, vas a estar aportando casi con seguridad la cantidad de vitaminas y minerales necesarias para que tu cuerpo funcione bien, ¿sí? Por eso es que no entramos en detalle, porque en realidad es como si alguien quisiera aprender en particular, bueno, bien, esto es alimentación saludable y pérdida de grasa, saber como concepto que si te alimentás bien en general, que es lo que venimos hablando, vas a estar poniendo vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Exacto. ¿Qué es lo que nos importa resaltar simplemente de estos micronutrientes que son esenciales, ¿sí? Como participan en múltiples funciones metabólicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero generalmente estos micronutrientes están presentes, como bien decía Fede, si te alimentas de buena manera los vas a estar consumiendo, ¿sí? Están presentes en nuestros alimentos reales, ¿sí? Vienen de forma natural con los alimentos reales. Pero los alimentos ultraprocesados son carentes en estos micronutrientes, son pobres en vitaminas y minerales. Y muchas veces con toda la obsesión que ha generado el tema de mantener un buen peso y solamente poner foco en lo calórico, es decir, en los macronutrientes, que son los que me aportan calorías, y voy a buscar ese producto mágico que diseñó la industria, que capaz que es más hipocalórico, es decir, más bajito en calorías, pero nutricionalmente, hablando de micronutrientes, no me está aportando nada, o fue adicionado
¿sí? de vitaminas y minerales, que no es lo mismo a que estén presentes en el alimento original, hace que nuestra alimentación sea más pobre en micronutrientes de lo que debería ser. Entonces, a modo de cierre, quiero decirte un concepto que me parece sumamente importante, que quiero que te quedes, que es que los alimentos, ¿sí?, son mucho más que la suma de sus nutrientes. Y esto te lo digo por el concepto que decía recién. No es lo mismo un alimento que traiga todos sus macro y micronutrientes de forma natural a un alimento que es creado y adicionado de macro y micronutrientes, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, lo que viene a ser ese alimento completo, es decir, cuando hablamos de la matriz alimentaria, hace que la absorción, que la digestión de esos macro y micronutrientes se haga de manera óptima. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo cómo tu cuerpo va a aprovechar, por ejemplo, los nutrientes de una manzana o 3 manzanas que vos te comas, como una manzana, como la otra manzana y como la tercera manzana, a que vos comas las manzanas hechas jugo, por ejemplo, donde la matriz de ese alimento se rompió. Y ni que hablar cuando hablamos de jugos de manzana ultraprocesados adicionados de azúcares, ¿sí? O sea, las virtudes de la manzana como fue diseñada por la naturaleza como tal son muchísimo mayores y mucho más beneficiosos para mi organismo a como yo pueda consumir ese alimento modificado, ¿sí? Y también tener en cuenta que lo que hablábamos un poquito de que no es lo mismo el nutriente presente en el alimento como tal que ese nutriente adicionado o creado industrialmente. ¿Qué te quiero decir con esto? No es lo mismo que tú comas omega 3, que tu aporte de omega 3 venga, por ejemplo, de un pescado, ¿sí?, de una semilla, a que tu aporte de omega 3 venga en una pastillita, en una cápsula que podés comprar y que se creó industrialmente, ¿sí? Entonces, si querés tener un aporte adecuado de vitaminas y de minerales, dale prioridad, ¿sí?, a tu alimentación real y saludable, que ahí vas a estarte asegurando que todos tus macro y micronutrientes van a estar cubiertos a través de la alimentación. Totalmente. Bueno, Mari, vamos llegando al fin de esta clase en donde, bueno, ya estamos completando, ya definimos en su momento lo que es la alimentación saludable, ya vimos los diferentes macronutrientes y vamos a terminar esta clase, pero te voy adelantando que en la próxima clase ya nos vamos a poner un poquito más de lleno en lo que son los mitos en una alimentación saludable. Por esto que te hablábamos de que hay un vacío muy grande y que se ha hablado mucha cosa, que hoy en día se sabe que está lleno de mitos. Bueno, vamos a tirar los mitos sobre la mesa y vamos a empezar a explicarte por qué eso es un mito, por qué no, y vamos a hablar al respecto. ¿Para qué? Para que tengas las cosas claras en cuanto a la alimentación. Así que bueno, un placer como siempre y nos vemos en la próxima clase. Así es, hasta la próxima clase.